La travesía para descubrir los secretos del océano comienza aquí, en la Bahía de Concepción. Los minicientíficos se preparan, aprenden sobre los instrumentos que usarán, los reglamentos que deben cumplir al estar a bordo, se conocen entre sí, pero sobre todo se motivan e identifican con el proyecto Tras la Huella del Carbono. La embarcación está lista, llegó el momento de partir. Uno a uno van subiendo, algunos pensativos, otros expectantes. La emoción y las ganas de disfrutar esta experiencia son parte del ambiente. Los jóvenes exploradores de Chiguayante, Florida y Concepción se adentran en el mar para realizar mediciones y obtener sedimento. Llegan a la primera estación, lanzan la draga. No hubo resultado de lo que esperaban, pero sí obtuvieron algunos seres vivos. Otro intento y extraen el barro marino. Observan el color, sienten el olor y palpan su textura. Luego toman la muestra, la depositan en una bolsa hermética y la etiquetan con el día, fecha, hora y lugar desde donde la consiguieron. He aprendido a conocer la naturaleza de otra perspectiva. Como nosotros no podemos ver, ocupamos el otro sentido, lo adaptamos y lo aprendimos más claramente y es como ver las cosas. Pero he aprendido a ver también de otra forma la naturaleza. Pero el proceso no termina con la rotulación del sedimento. Después de esto será llevado en una segunda etapa al laboratorio, donde se analizará su composición y se determinará la cantidad de carbono presente. Y posteriormente, durante el seguimiento en aula, se reflexionará sobre los efectos que provoca el cambio climático en la acidificación del océano. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es que los estudiantes puedan buscar huellas, pistas que nos den indicación de qué es lo que pasaría si hay acidificación del océano. Y esto significa entonces que los chicos toman estas muestras del fondo marino, donde hay materia orgánica. La materia orgánica tiene que ver con los seres vivos. Estos seres vivos, algunos de ellos producen conchitas, y a medida que va cambiando la estacionalidad del año, va cambiando las condiciones del océano. Y como cambian las condiciones del océano, lo que el océano registra en el fondo marino es distinto. Entonces ese es nuestro modelo. Un cambio estacional en el océano, que es natural, va a reflejarse en unos cambios en el fondo marino. Si llegara a acidificarse el océano, también se va a notar en el fondo marino. Otro sencillo instrumento que se utiliza durante la expedición es el escandallo. Este peso de fierro atado a un cabo, es decir, a un cordel en términos marineros, permite realizar un estudio batimétrico del mar, o sea, conocer la profundidad del océano. Este dato se registra y así se puede determinar, por ejemplo, si se lanzará o no la draga en este lugar. En la embarcación cada uno cumple un rol. El conocimiento se va construyendo entre todos los participantes. A medida que van haciendo, van aprendiendo sobre el mar, su entorno y sus principios. Agradecida del proyecto de poder participar y en beneficio para los alumnos, porque ellos están aprendiendo haciendo, se les da la oportunidad de que conozcan, de que pueden entrenarse en el mar, conocer instrumentos, hacer mediciones y aprenden lo que en otras instancias no habría sido posible. Explorar las características del agua es también esencial durante la vivencia a bordo. El Centro Acuasendas, institución participante del proyecto como representante del Día Mundial del Monitoreo del Agua en Chile, aporta los kits para el monitoreo de este recurso en la superficie del océano. Al extraer la muestra es posible visualizar la temperatura con la cinta. También esta se puede determinar con el termómetro digital. Luego es necesario efectuar la toma del oxígeno. Se limpia el vial de vidrio, se le agrega el reactivo y se agita. Al cabo de unos minutos aparecerá un color que se comparará con la tarjeta de valores. Esta determinará en qué cantidad está presente el elemento. Para medir la acidez se emplea un vial de plástico. Igualmente se limpia con la misma agua y luego se agrega el reactivo de pH. Una vez disuelto aparecerá también un color, el que al compararlo indicará qué tan ácida o básica es el agua. Finalmente, con el kit se mide la turbidez usando este disco de contraste que recibe el nombre de su autor, Secchi. Aquí, por ejemplo, la transparencia es total, lo que corresponde a 0 JTU o unidades de turbidez.
Y si lo que se desea saber es la cantidad de sales, este refractómetro es el instrumento ideal para ello. Por su parte, esta red de fitoplancton es la encargada de atrapar las diminutas plantitas del océano para su análisis bajo el microscopio. Pero para cualquier navegante es infaltable una brújula y un anemómetro para conocer la dirección y la velocidad del viento. A medida que pasaban los minutos, el trabajo en terreno se tornaba más intenso. En cada una de las actividades, tanto estudiantes como profesores se mostraron receptivos y entusiastas. Y además hicimos varias cosas interesantes, como buscar sedimentos, saber cosas más sobre el oxígeno donde se encuentra en el océano y en diferentes partes. Es súper genial porque deberían hacerse más cosas así. Uno aprende más y se anima a participar en esto. Ha sido maravilloso trabajar con los niños en este proyecto porque le dan una oportunidad a los chicos a ver otro mundo, a dejar de lado sus carencias y ver que existen cosas maravillosas en el mar que ellos pueden hacer. Ellos disfrutan viendo todo esto, tocando, salir a navegar, para ellos es maravilloso. Y bueno, y es un bienestar para todo el colegio, para el alumnado en general. Y bueno, con esto se levanta el prestigio de nuestro colegio, de que no, porque es una escuela chica, a lo mejor no podemos hacerlo ahí. Falso, o sea, con mayor razón. Las mediciones, los instrumentos y el entorno marino han sido factores claves para que la comunidad educativa valore y comprenda desde el mar su ciudad. Para los niños de Florida es sumamente importante estos proyectos porque ellos no tienen acceso al mar. Son alumnos que viven en lugares rurales, lejos, ¿cierto? Y sus padres comúnmente no tienen incorporado el estudio del mar. Entonces el alumno comúnmente lo ve en lámina, en video, pero tener la experiencia, una vivencia con el mar es fabuloso para ellos. Florida es una comuna bastante seca, el agua la traen desde Chillán, Quillón, y porque allá no se supo ocupar el agua cuando había. Le dieron un mal uso y por ese problema muchas veces en el verano no quedamos con agua y hay que traer de otros lugares para poder beber. El proyecto explora tras la huella del carbono en fondos marinos de bahías y fiordos, que es llevado a cabo en las regiones de Biobío y de Aysén, ha sido una iniciativa de indagación escolar del Centro de Investigación Oceanográfica, COPAS, y su programa Copa Sur Austral de la Universidad de Concepción. Este, al igual que otros programas de innovación en el aprendizaje de las ciencias del mar que realiza el centro en conjunto con Acuasendas desde el año 2005, tienen por finalidad promover y acercar más el conocimiento sobre el océano a la población, sobre todo a los grupos de escolares con dificultades de oportunidades y de acceso. Mejorar los aprendizajes en todo lo que tiene que ver ciencia, naturaleza, el método de indagación, el trabajo en terreno. Para que ellos, los niños de segundo ciclo básico y de enseñanza media, puedan tener la experiencia de lo que hacen los investigadores, en este caso en el área de ciencias del mar. Me gustó mucho la experiencia de haber embarcado, haber tratado de andar buscando sedimentos e interesarme por el mar, que igual es una parte considerada en nuestro país y en el mundo entero. Bueno, lo más importante que podría destacar es que yo aprendí mucho sobre el mar y todo lo que contiene. Es tan importante estas iniciativas, ¿cierto?, que debieran ser en todas partes, porque ayuda a la inclusión de todos los alumnos. Es un tema de equidad, donde cada niño, cada niña tiene la posibilidad, ¿cierto?, de trabajar en ciencia, sentirse un pequeño científico. También mejoran su autoestima, mejoran el entusiasmo, el deseo de estar en clase, de trabajar. Llega la lancha, se vuelve a tierra. Es momento de retornar, pero el regreso a casa esta vez será con nuevos conocimientos, amigos, vivencias, ansias e ideas. Y así como el ave, ahora estos jóvenes podrán mirar desde otra perspectiva a su alrededor y seguir volando en búsqueda de sus sueños.
that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind.